Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho de la Moda y Retail. En esta sesión tenemos el gran honor de contar con la doctora Daniela Moreira, quien nos va a explicar el tema de contratos en la industria de la moda. La doctora Daniela Moreira es abogada graduada de la Universidad de las Américas, magíster en Derecho, con mención en Derecho Económico Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es especialista en Derecho de la Moda por la Universidad Carlos III de Madrid, así como especialista en Derecho de la Moda y Retail por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Perú. Es licenciada en Ciencias de la Educación, mención inglés, egresada de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estimada doctora Daniela Moreira, en nombre de Bill Lawyer y en nombre de todos los participantes, agradecerle infinitamente por haber aceptado la invitación de participar en este curso de Derecho de la Moda y Retail. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a la comunidad Biloyer, así como también al ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Muy contenta, creo que todos los que participamos en lo que es el derecho de la moda y ahora en este curso de derecho de la moda y retail, algo que nos apasiona evidentemente es la moda y es por eso que nos hemos especializado para ello. Hoy, a ver, no sé si tal vez ya pueden ver la pantalla. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, denme un segundo. No, te quiero poner. Ya, ahora sí. Bueno, como les decía, hoy voy a tratar un tema bastante importante dentro de la industria, ya que la industria como tal se la conoce por ser bastante informal, por la informalidad de la industria. Son esos cambios que hay de temporalidades, esos cortos plazos en los que ahora incluso con el ultra fast fashion ya no tenemos mucho tiempo para incluso comprar, porque si hoy compramos, a la semana siguiente ya tenemos otra nueva tendencia. Entonces, la verdad es una industria novedosa, no es superficial, genera miles de dólares a nivel mundial, genera mucho trabajo, y no solamente a diseñadores, a modelos, ya que vemos a fotógrafos, maquillistas, artistas y, en fin, muchísimos agentes de la moda que hoy en día necesitamos también regular esas relaciones que tenemos entre la moda y nuestras funciones, nuestras tareas de apoyo a esta industria. Entonces, quiero comenzar contándoles por qué yo también amo tanto la moda. Les cuento que yo no soy yo vivo en Quito, vivo ya más de 22 años, yo soy lojana, Loja queda en el sur del Ecuador, es la capital musical y cultural del Ecuador. Y mi abuela, me acuerdo que en esa época, cuando era jovencita, ella tenía un negocio de moda. Este negocio de moda era traer desde Quito, llevaba a Loja zapatos exclusivos para cierta gente exclusiva de Loja. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque ahí empieza una historia en mi vida que es justamente este amor hacia la moda, pero también ese poder que veía en una mujer que siempre le gustó y como sea quiso llevar estilo moda a esta ciudad del Ecuador. No llevaba ningún tema de documentos. De hecho, cuando mi abuela falleció, encontramos un cuaderno donde tenía la lista de las personas a las cuales durante más de 2 décadas había vendido zapatos, pero también había unas cuentas por cobrar, que de hecho nunca supimos si realmente eran actuales o qué era lo que pasaba. En fin, esa es la informalidad de la moda, pero también es ese apasionamiento que tienen los diferentes agentes dentro de la industria. ¿Y por qué les hablo hoy del confidencial? Aquí hay una palabra que me parece muy importante antes de empezar negocios de moda, y es el tema de los acuerdos de confidencialidad. Vemos que hay muchos diseñadores de moda que ya tienen la idea en su mente, ya tienen la idea, pero siempre la comparte con alguien más. Puede ser incluso con amigos, con colegas que simplemente por ese sueño de lanzar sus colecciones las empiezan a contar. Empiezan a contar, incluso a compartir cómo podrían estas personas, cómo ella, esta diseñadora, quisiera la pasarela de su lanzamiento.
Entonces, a veces estas personas no piensan en el documento que por escrito pueden firmar con esas personas que escuchan sus ideas, estas ideas de, ya sea de lanzamientos, cómo quieren que sea la pasarela, con qué modelos quieren trabajar, qué música quieren poner usar en estas pasarelas. Entonces, qué importante le veo a los acuerdos de confidencialidad. Entonces, como vemos, hay que darle valor a la información antes de lanzar una colección. Es bastante importante que incluso de estas nuevas relaciones que se dan, cuando uno comenta una idea, tenemos muchos clientes que vienen a la oficina y nos comentan todo cómo quieren hacer el lanzamiento de sus nuevas colecciones, pero vienen con otras personas. A veces pueden ser los amigos, ese amigo que le va a hacer el logotipo, ese amigo que le va a hacer incluso la página web. Pero con estas personas han suscrito contratos de confidencialidad e incluso de no competencia. Muy pocas veces existe este acuerdo y me parecía importantísimo iniciar con él, ya que todo es un antes, un durante y un después en un negocio del amor. Entonces, este acuerdo sería importantísimo en ese antes, cuando sueñan con estas ideas y cuando tienen muchísimo valor. Siempre decimos que la información tiene mucho valor y hay que protegerla desde el inicio. Incluso yo les digo a mis clientes, sueñen grande. Ahorita puede ser la idea muy simple, la puedes ver, pero en unos años puede ser tu negocio de tu vida, de tus sueños, que genere muchísimo trabajo a otros. Entonces, del acuerdo de confidencialidad, veo que surgen también estos otros contratos, esos contratos que van a ser con el diseñador gráfico, las modelos que van a emplear en este proyecto que tenga la diseñadora, en este caso en particular, también las agencias de marketing, quién te va a hacer el branding. Entonces es muy importante considerar este acuerdo inicialmente. Y otro que es muy importante dentro de la industria de la moda es ese acuerdo de la licencia de imagen, donde vamos a tener un licenciante y un licenciatario. Generalmente, en este acuerdo dentro de la industria, el licenciante va a ser una modelo o incluso también pueden ser influencers, los marqueteros ahora tan conocidos como influencers. Y el licenciatario que va a ser esa persona, que puede ser una persona natural o jurídica, que va a usar la marca de esa persona. Tomemos en cuenta que el derecho, todos tenemos derecho a la imagen, a la buena imagen, incluso a una voz. Son derechos constitucionales que hay que protegerlos. Entonces, al momento de necesitar dentro de la industria una modelo para un shooting de fotos, es súper importante que por escrito tengamos esa licencia de imagen. Principalmente, las dos partes deben conocer en qué se va. ¿Va a haber algún proyecto específico en el que vamos a usar esa imagen? ¿Va a haber algún tema de autorización de parte de la modelo, de la licenciante, para hacer modificaciones, utilizar una especie de modificaciones sustanciales? ¿O hasta qué punto esa persona puede permitir que hayan variaciones en la fotografía? Incluso también se habla del tema de cesión de derechos de imagen. Entonces, hace un momento Catherine hablaba del tema de propiedad intelectual. Imagínense qué importante es también en estos contratos de licencia de imagen incluir cláusulas donde se establezca justamente esta cesión de esta licencia de imagen. ¿Por cuánto tiempo? No puede ser a perpetuidad, pero muchas veces sí se puede hablar de plazos en los que, en estos plazos en particular, la licenciante se abstenga de suscribir contratos con la competencia. Que claro, acá en la moda, en la industria vemos muchísimas veces que la misma modelo a veces aparece en otras promociones, en otras campañas publicitarias. Entonces, la idea también es limitar a esta licenciante de que no, por cierto tiempo, no participe en campañas publicitarias de la competencia. Se invierte tanto en estos shootings de fotos que vale la pena también invertir en una asesoría legal donde por escrito se consideren estas particularidades. Otro contrato que surge también de la licencia de imagen son los contratos con influencers. Qué importante es hoy en día este marketing de influenciadores. Hace un rato hablaban de propiedad intelectual y miren,
En la oficina nosotros últimamente estamos protegiendo muchísimas marcas de influencer. Entonces, ¿cómo la protegemos? Generalmente son los nombres que protegemos en la clase 35 como marketing de servicios de marketing de influenciadores. Entonces, al ver que ellos ya tienen esa protección dentro de lo que es la propiedad intelectual, es también importante que su trabajo todo sea regulado a través de un documento por escrito. Entonces, aquí también vamos a hablar muchísimo de esas empresas o personas naturales que buscan esa credibilidad, ese ADN que ciertos influenciadores pueden compartirla con el ADN de estas marcas en las cuales luego participarán. Es muy importante dentro de estos contratos hablar de las pautas para las campañas publicitarias. Cuando uno contrata a un influencer, hay que establecer, a ver, en qué red social vas a postear tu publicidad. ¿Va a ser solamente en Instagram? ¿Va a ser en Facebook? ¿Vas a hacer videos? ¿Con cuánta periodicidad tú vas a hacer esas publicaciones? Entonces, no se le consulta, sino que obviamente la persona que los contrata tiene que ya tener ciertos parámetros para poder incluirlos en estos contratos. Es importante también el tema de la exclusividad. Así como pasa en lo que es la licencia de una imagen, también es importante que los influencers por cierto tiempo tengan exclusividad. Nosotros siempre sugerimos a nuestros clientes que traten incluso de ver si realmente el ADN de ese influencer se ajusta al ADN de la marca. ¿Y por qué les digo? Porque los influencers, ¿qué hacen? Una cosa es publicitar ciertos productos en su cuenta como influencer, en su cuenta personal. Pero también hay una parte de las redes sociales que son las historias. En las historias generalmente publican mucho de su vida diaria. Entonces, en estos contratos también nosotros ya en la oficina hemos colocado en algunos contratos que tienen que evitar o les queda incluso prohibido publicar historias en las que salgan ebrias, las influencers, que no haya un tema de, mucha gente es muy radical en tema de género, entonces no les gustaría que las influencers den opiniones sobre homosexualidad, lesbianismo, etcétera. Entonces todo eso se podría poner colocar dentro de un contrato con influencers. ¿Qué necesitamos? Que la imagen de esa influencer vaya, insisto, acorde al ADN de la marca, de la marca de moda que estamos protegiendo a través de un contrato. Siempre en este contrato yo digo, pensemos qué puede ser lo peor que puede hacer la influencer en su cuenta y que dañe la imagen de una marca. Tal vez estar ebria, subir otras cosas, otras situaciones ya de otro nivel, de otro calibre. Entonces, todo eso tenemos que pensar para este tipo de contratos. Es importante también aquí hablar de qué tipos de hashtag vamos a usar. Los hashtags generalmente son bastante llamativos y pueden tener parte del ADN de la marca. ¿Qué me refiero? Se pueden incluso poner como el hashtag y la marca que están promocionando. Me invento, hashtag Dani Moreira Fashion Lawyer. O también se puede utilizar incluso los lemas comerciales dentro del hashtag, que ahora últimamente también incluso se los protege como marcas. Entonces, todo eso también se puede incluir en este contrato. Y no también se puede, sino que yo creo se debería proteger, incluso para que una vez que se termine el contrato, porque va a tener un plazo, esta persona, este influencer, no use esa frase, no use ese hashtag porque el contrato ha finalizado. Entonces es muy importante, como les digo, todo tenerlo por escrito. Otros contratos que me parecen bastante interesante compartirlos son los contratos que a veces, y ahí va justamente el tema de las particularidades de la industria. ¿Por qué la industria necesitaba fashion lawyer? Y aquí va una de ellas. ¿Qué pasa con los diseñadores? Los diseñadores de moda son aquellos profesionales que diseñan, que a través de un boceto pueden crear el diseño de una prenda, cualquier tipo de prenda. Pero muchos de ellos no los confeccionan. Ellos emplean a costureras. Van a tener un taller, entonces las costureras, en cambio, son las personas que la confeccionan. Entonces aquí va el primer contrato, el contrato entre un diseñador
y su equipo. Entonces, aquí quiero hablar específicamente con costurera. Entonces, los derechos de autor del boceto, del diseño, van a ser del diseñador de modas. Mientras que la confección, el producto como tal, sí se podría hablar de que es la costurera. Entonces, siempre, ¿y por qué hacer esa diferencia? Porque muchas veces hemos visto, y ahí va el segundo contrato, que los clientes de los diseñadores le dicen, mira, quiero que me hagas este diseño. Entonces sacan una foto de Pinterest o ven su influencer favorita que les gustó ese el look que llevan y quieren que les haga. Entonces un diseñador no hace eso, porque un diseñador crea una nueva prenda. Obviamente se inspira en todo lo que le cuenta a su cliente, pero en sí no va a ser una copia o una imitación de lo que ya está viendo su cliente. Entonces, en el primero estamos hablando de un contrato entre diseñador y su equipo, es decir, entre su costurera. Reglas claras entre el diseñador y la costurera. Vas a hacer esto, yo te doy el material. ¿Qué va a pasar con el material? Porque también hay que tener claro, no todos los diseñadores tienen ateliers o talleres donde están trabajando las costureras. A veces ellos van a talleres donde las costureras los reciben y todo ese material, incluso los botones, los cierres, van a llevar a este taller. Entonces, por estas particularidades es que por escrito debería existir un contrato para regular las relaciones entre el diseñador y la costurera. Imagínense, yo siempre he visto, y ya nos ha pasado con un par de clientas que contratan costureras de afuera y me dicen, Dani, hizo un bolsito como una especie de cartera para poner las monedas, un monedero, con los retazos de la tela que yo le di y los ha empezado a vender. Entonces yo le digo, a ver, déjame ver el contrato. No, solo fue por una llamada telefónica, luego fui al taller de la señora costurera, pero yo no le dije que me devuelva los retazos de la colección que ella me ayudó a hacer. Entonces, miren ese tipo de problema, de inconveniente que sí se podría regular si existieran contratos. Otro, como les decía, es el contrato entre el diseñador y cliente. Hace como 2 años nos pasó algo. Una de nuestras clientes, una diseñadora ecuatoriana, me decía, Dani, mira en tal cuenta en Instagram. Entonces, bueno, era una señora con un vestido espectacular, era la mamá de la novia. Y decía, mira, Dani, ese yo le diseñé. Ella me pagó por ese diseño, pero en mi taller no le confeccionamos. Entonces siento que ella está promocionando algo o sea, está vendiendo algo pero no dice la verdad del diseño. Incluso por temas de visibilidad en redes sociales, que ahora es tan fácil ser visible y tan barato, porque no pagas nada, tus clientes te pueden hacer mucha publicidad. Ella sentía eso. Entonces, ¿qué le sugerimos? Que existan también contratos entre ella como diseñadora y también con sus clientes. Le elaboramos una especie de un contrato modelo donde tenían cláusulas para que la utilice con cualquier cliente. Entonces, la principal, que el cliente reconoce los derechos de autor del diseño. Y otra era, ¿qué contrata el cliente? ¿Contrata solamente el diseño o el diseño en la confección? Y de eso surgían ciertas particularidades. ¿Quién le va a entregar el material a la diseñadora? ¿Será que van a ir en una cita, 2 citas? ¿Cuántas citas van a tener para juntas ir a elegir el material? ¿O le deja potestad del diseñador que él elija y que él le diseñe de acuerdo a su experiencia? Entonces, miren estas particularidades que la verdad uno no creería que pasan. Y lo que más me llamó la atención y que ella también aceptó fue que, claro, son contratos bastante novedosos, bastante peculiares. Pusimos una cláusula y que ya otras clientes también ya lo están usando, donde el cliente se compromete en redes sociales, si sale en un evento, a taguear, o sea, a mencionar la cuenta de la diseñadora. Así reconoce los derechos de autor del boceto e incluso se puede poner el nombre de la costurera. Miren que ya pasa, sobre todo ahora yo veo muchas marcas sostenibles donde dicen llamarse sostenibles porque contratan a cierto grupo de mujeres de ciertas comunidades con ciertas situaciones socioeconómicas y no sé si se han fijado, pero una cosa es diseñado por
confeccionado por. En las etiquetas generalmente, acá en Ecuador está muy en boga eso, colocan el nombre de la costurera, que me parece bastante interesante porque se están reconociendo ahí los derechos de estas creadoras dentro de la industria de la moda. También de estos contratos, de estas relaciones de las diseñadoras con otros, surge el tema de esos contratos que tienen con sus proveedores de materiales. No, aquí puse de material textil, pero en sí sería de muchos materiales. Asimismo, como ejemplo, alguna vez una clienta nos decía, Daniela, mira en Instagram, esta chica que recién está graduada de diseñadora está usando la misma tela de mi colección de hace 2 meses que lancé. Entonces yo le decía, a ver, ¿firmaste? ¿Quién te vendió la tela? Ya me dijo quién era su proveedor, ya. ¿Firmaste algún contrato de exclusividad? Y me dijo, no, no sabía que podía ser. Ya, entonces mira, como ellos son proveedores de material textil al por mayor, me parece que él primero no te hubiese aceptado una propuesta como eso porque ellos quieren vender a todo el mundo. Pero si hubieses querido tener exclusividad, tal vez le hubieses propuesto. Entonces, qué importante es también que los diseñadores tengan un asesoramiento incluso al momento de elegir el material. A ver, voy a querer este, pero no quiero que otra diseñadora utilice el mismo material. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Exigir al proveedor que por lo menos por un año no venda ese material o simplemente sea exclusivo para mi colección como diseñadora. Eh, Otro interesante que ha surgido a lo largo de mi experiencia como fashion lawyer es muchos diseñadores les encanta lo que es la cátedra, la docencia. Entonces van a centros educativos a impartir, clases de diseño. Y durante esas clases de diseños van a generarse nuevos diseños, nuevos bocetos. Incluso los mismos estudiantes pueden, para el momento de titularse, van a tener que hacer un proyecto. Y generalmente el diseño es, en diseñadores de moda hacen bocetos de colecciones, luego las confeccionan y luego y finalmente hay una pasarela. Entonces, miren qué importante es incluso en los centros educativos, que primero como empleado de un centro educativo, el diseñador de moda sepa si de acuerdo a la jurisdicción donde estará impartiendo clases, en el país donde esté, ¿qué norma me aplica? ¿Tengo que ceder los derechos de todas mis creaciones al ser maestro de diseño de moda? ¿Mis alumnos tienen que ceder a la universidad? ¿O qué derechos se ceden? Entonces recordemos que acá, por ejemplo, acá en Ecuador, se ceden cuando son centros universitarios, centros tecnológicos, bueno, todos estos centros que sean dirigidos a educación, se ceden los derechos patrimoniales que hay sobre una creación, más no los morales. Y se cede y la titularidad se puede ceder a través de una licencia no exclusiva. Incluso hay un porcentaje también de las ganancias que el autor de la obra siempre va a poder eh, percibir. Entonces, miren qué importantes, estos son algunos pocos de los que se pueden dar con los que el diseñador debería estar atento. Entonces, al ser nosotros fashion lawyers, debemos también conocer bastante de estas peculiaridades que nacen a lo largo de ciertas situaciones como las que les había mencionado. Tener en cuenta el valor de la costurera, incluso con la costurera, cuando contratamos con una costurera, va a ser por servicios profesionales o relación laboral. Ahí también tener en cuenta el tema de confidencialidad, incluir temas, cláusulas de confidencialidad, los temas de seguridad social. Tienes que afiliarla a la seguridad social cuando es un contrato ya laboral. Entonces, ¿hasta dónde los plazos, cuándo va a entregarte? Y finalmente, el tema que yo le veía, no lo había pensado hasta que nos sucedió con una cliente y luego otras clientes ya nos han dicho que es muy común. ¿Qué hacer con los retazos? ¿Los retazos me los devuelven o autorizo a que ellas de eso puedan tener un nuevo negocio? Pero es muy importante eso. El del cliente, que siempre se especifique cuál va a ser mi servicio como diseñador. ¿Quieres que te diseñe o también quieres diseño y confección? ¿Vas a elegir tú los materiales o me dejas a mí la libertad de elegir el material, la tela? ¿Hasta cuántas
modificaciones vamos a hacer al primer boceto que yo te presente como diseñador. Y finalmente el tema de los centros educativos, que es importante que se establezcan dentro de los contratos laborales que pueden ellos suscribir, tener clarísimo el tema de cesión de derechos, que ellos sepan, e incluso qué pasa cuando hay controversias entre los alumnos y el maestro. ¿De quién fue la creación en una clase? Es una colaboración, ¿qué es? Entonces, todo eso es muy importante dentro de la industria. Una vez que los diseñadores de moda ya lanzan sus creaciones, muchos de ellos no se quieren poner su propio local en lugares que estén fuera de centros comerciales, sino que su aspiración es llegar a grandes centros comerciales de las ciudades. En este caso, les pongo también como ejemplo este contrato de arrendamiento, donde va a haber un arrendador y un arrendatario. El objeto va a ser un espacio que quieren arrendarlo. Y en nuestro caso, claro, es algo relacionado a la industria del amor. Vamos a tener que establecer la duración, por cuánto tiempo va a ser ese contrato, los gastos, a ver, cuál va a ser la mensualidad que voy a pagar, pero cuál también es ese gasto o cuáles son esos gastos mensuales a los que me comprometo como arrendador pagar al arrendatario. Entonces es muy importante eso también. Si hay eventos, generalmente es el día de tal tarjeta de crédito, todos tenemos que participar, todos tenemos que aceptar esas condiciones de la noche X de tal tarjeta de crédito, hasta qué punto me comprometo, o si no acepto esa tarjeta de crédito, cuáles son las penalidades que como arrendador voy a tener que cumplir ante el arrendatario. Y los horarios de trabajo, recordemos que los centros comerciales no paran, no paran, pero también hay mucho el tema de los derechos laborales. Entonces ahí, dentro de lo contrato laboral, tendría que ser muy importante establecer cuáles van a ser los horarios de los empleados que estén en mi local dentro de un centro comercial. Es súper importante esto también. Al momento de que nuestros clientes suscriban contratos con centros comerciales, contratos de arrendamiento, cuáles van a ser las dimensiones de mi local? ¿Qué puedo hacer en mi local? ¿Tengo prohibido usar algún color, algún material? ¿Cuáles son las prohibiciones del centro comercial como tal? La semana pasada conversábamos con una clienta que ella alquila vestidos de gala en Guayaquil, en un centro comercial. Entonces, por un tema de un conflicto con una marca, tiene que retirar su nombre comercial, es decir, todo el letrero que tiene. Entonces me decía, Dani, ¿sabe qué? Para mí en un mes es imposible quitar el letrero. Es imposible porque tengo que pedir autorización al centro comercial acá en Guayaquil. Entonces yo le decía, tenemos que hacerlo porque la otra parte nos está dando 30 días. Ya le pedimos un poco más, no nos lo dio y en verdad usted está usando una marca y un nombre comercial que no registró. Entonces tenemos que hacerlo. Enseguida ella tuvo que conversar con el administrador del centro comercial, le presentó esta carta de advertencia que la titular de la marca le presentó a mi clienta. Entonces, claro, ahí le dio un poco más de tiempo. Bueno, nos dio 45 días para quitar el letrero. Porque claro, imagínense en un centro comercial que de todas las locales solo uno no tenga la marca, no tenga el nombre comercial afuera al entrar. Entonces, miren esas particularidades que realmente son importantes tomar en cuenta. Ahora, también es importante que los negocios de nuestros clientes están en un ambiente, sí, en un ambiente físico. Pero recordemos que ya muchos de los negocios de moda están en el e-commerce. Entonces, esas regulaciones que vamos a tener que aplicar a los contratos de venta de los diferentes prendas de nuestros clientes, prendas, accesorios, servicios de nuestros clientes en la moda. Actualmente es muy común, sobre todo en España, el alquiler de prendas. Pagas por cuotas, te llegan tantas prendas.
Uno de los casos que había en alguna ocasión estudiado es la marca Pantala, donde alquilan prendas de acuerdo a tu necesidad, a tu gusto, a tu estilo. Entonces tú pagas por cuotas y te alquilan. Entonces, en este caso en particular, tú no ves todo lo que te va a llegar, tú no ves todo lo que te va a llegar, pero ¿cómo regulas esas inconformidades del cliente? No me gustó cómo me llegó el empaque, llegó sucio o cómo devuelvo incluso, porque esto es un servicio de alquiler de prendas de vestir. Entonces, miren qué importante en este caso en particular. Y claro, ¿por qué les digo que hay que tomar en cuenta? Porque no es que tú vas y eliges la prenda que quieres, no, porque todo esto ya lo vemos en un eh, ambiente digital. Entonces tú vas, escribes cuál es tu estilo, hacen algunas preguntas en estas cuentas de estas ventas de este nuevo negocio digital. Entonces, de acuerdo a eso, te envían las prendas. Entonces, miren qué importante tener también estas cláusulas de devolución. A ver, ¿bajo qué parámetros voy a poder devolver o me van a devolver incluso el dinero que ya pagué? Cuando yo me responsabilizo si la prenda a mí me llegó rota, pero ellos dicen que no, el que te vende te dice no, tú la dañaste. Entonces, miren qué importante es también esto ahora, el tener estas políticas de devolución dentro de lo que es el e-commerce. Otro novedoso negocio en la moda es la moda por suscripción. Este yo le hago como que se lo podría comparar con el canal prepago. O sea, ustedes todos tenemos alguna en televisión pagada. Algo así pasa en moda por suscripción. Tenemos una cuota fija y nos llega cada cierto tiempo diferentes prendas de vestir. También llenas una especie de formulario donde hablan de tus gustos, tus intereses, tu estilo, tu actividad profesional, todo eso, tu color de piel, en fin, todo. Y de acuerdo a eso te va llegando mensualmente o como tú quieras un paquete. Pero ahí, ¿cuál es este me parece bastante novedoso, este negocio, y que también hay que regular muy bien esas relaciones que surgen de él, porque aquí el factor sorpresa es importantísimo. Entonces, claro, yo llené un formulario como clienta, pero la marca de moda me va a enviar prendas que incluso puede que al momento que yo las reciba no me gusten o sorprendentemente me fascinen. Entonces, miren estos nuevos negocios en el e-commerce, cómo los regulamos. Y todo eso debe estar en todas estas políticas de devolución, de pagos, casillas de quejas también que siempre van a haber. Y finalmente, el tema de los productos sostenibles. Aquí también lo había colocado como un negocio que también debe ser regulado, porque imagínense ahora el upcycling, esta nueva tendencia en lo que es moda sostenible, utilizar material ya reciclado para poder usarlo. ¿Cuánta gente no le va a gustar cuando lo reciba o cuando lo vea? Entonces, ahí van, y aquí en este tema he hecho énfasis en lo que son las políticas de devolución. Qué importante establecer todo por escrito, tal como les decía en el contrato de influencer. ¿Qué puede ser lo peor que puede pasar con una influencer? Aquí les pregunto, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué puede ser lo peor que puede pasar con una prenda que alquilaste, que te llegó por suscripción o que es sostenible, que se ha hecho con material ya usado? Entonces, también por eso es muy importante saber de moda, que nos guste un poco de moda los fashion lawyers y ponernos en en esas posibles situaciones para incluirlos en estos contratos. Uno de los contratos que a mí siempre me ha llamado la atención y que casi se ven en muchísimas marcas son los contratos de colaboración. Cuando se unen marcas, generalmente son de lujo. Aquí les puse dos grandes de lujo que me encantan, Louis Vuitton y también la artista japonesa Yayoi Kusama. Entonces, Yayoi es la señora de mi derecha, de cabello rojo, es una artista japonesa. Ella tiene un trastorno compulsivo, de hecho, ella es una mujer que vive en un centro psiquiátrico
pero dentro de su demencia, de su locura, yo diría de su genialidad, es un artista que a través de estos puntos de colores crea arte y el año pasado, si no me equivoco, en enero del 2023, se unió con Louis Vuitton y y lanzaron una colección de carteras donde habían, si ustedes ven acá en la foto de mi izquierda, la modelo con la cartera y los puntos que son la marca indiscutible de la artista japonesa. Entonces aquí estas marcas se eligen cuidadosamente, intentan llegar a nuevas audiencias, intentan también reivindicar valores de las marcas. Y aquí, bueno, aquí puse de una marca, pero en realidad es de las dos marcas, en este caso en colaboración. ¿Y qué va a medir el éxito de esto? Obviamente las ventas. Aquí también es muy importante dentro de las cláusulas de colaboración que se han fijado y que hemos visto también en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, la figura de la artista japonesa de Yayoi Kusama se veía en una especie de inteligencia artificial. En Nueva York y en algunos lugares del mundo se vio como una especie de robot que era la figura de ella, de la artista japonesa, invitaba en las vitrinas a que vean la colección Louis Vuitton Yayoi Kusama. Entonces, pero todo eso seguramente, estoy casi segura, que se debió incluir en este contrato en colaboración, donde las marcas fijaron límites. ¿Hasta dónde va a participar la artista? Porque en este caso la artista está viva, tiene su imagen, una licencia de imagen, y en dónde, cómo la vamos a usar, cómo vamos a usar la apariencia, la imagen del artista japonés. Y por el otro lado, Louis Vuitton, ¿en qué carteras vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Van a ser solo colores? ¿Va a ser otro tipo de material? Y así fue, porque incluso hay una cartera espectacular que, bueno, no la coloqué, pero era una especie de círculo plateado, también espectacular. Y Yayoi Kusama se había inspirado hace algún tiempo en estos, justamente es por su trastorno compulsivo, eh, que ella expresa así su arte a través de los puntos. Entonces, miren qué interesante también es eso. Actualmente en Ecuador, por ejemplo, hemos visto la semana pasada, me invitaban, era la colaboración para un evento en particular, porque no solamente es para colecciones, sino para eventos en particular. Me invitaban, a ver, lanzaban una colección de, una diseñadora de modas lanzó una colección ahora para el hogar, una pequeña colección para el hogar, de cojines, edredones, sábanas. Y, se, y a través de una colaboración se unió con una diseñadora de sombreros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Delimitamos, a ver, en la publicidad, ¿quién va a salir? ¿Cómo van a salir? ¿Cómo quieren salir? ¿Cómo quieren salir incluso en redes sociales? ¿Cuántas veces van a postear cada una por su lado? A ver, van a compartir, va a ser, porque ahora en Instagram tenemos esto de colaboración. Entonces, van a salir las dos. ¿Quién va a postear? ¿Qué cuenta va a ser la principal para un tema de publicidad? El día del evento, ¿quién quiere dar el brindis? Porque incluso, mire, esas particularidades de esto sí podría llegar algún momento a generar algún conflicto. Entonces, nuevamente, todo lo que podría suceder, lo peor que podría suceder es mejor escribirlo para evitarlo. Ah, y por cierto, en este ejemplo que les contaba de la diseñadora ecuatoriana de ropa con la diseñadora de sombreros, se iban a dividir las ganancias del evento. ¿Por qué? Porque en ese día iban a vender tanto unos sombreros que iban a ser con retazos de la nueva colección que lanzó la diseñadora de modas. Entonces iban a dividir lo de los sombreros. Mientras tanto, la diseñadora iba a presentar toda su colección, pero eso el 100% era ganancias para la diseñadora de modas. No era algo que se iba a dividir con con la otra parte, que era la diseñadora de los sombreros. Entonces, miren qué interesantes son estas colaboraciones. Yo siempre que converso con mis clientes, al encantarme a mí la moda, a veces es interesante también sugerirles ciertas colaboraciones.
incluso colaboraciones no solamente en colecciones, sino como en este evento en particular que les comentaba. Y aunque sea solo un día, siempre tener claro. Me decía, antes de olvidarme y de pasar al siguiente a los siguientes contratos, la diseñadora me decía, Dani, pero es que ella es mi amiga. Yo la conozco de años. Mi mamá los conoce a sus papás, ¿sí? Entre amigos también uno puede tener problemas cuando no se cumplen no se cumple lo que escribes. Así que hay que escribir todo lo que tú te comprometes, así como la otra parte se ha comprometido. Al final del evento sí me agradeció, incluso ya me comentó de un percance que tuvieron, un percance que tuvieron con la decoración del local donde hicieron el evento. Ella no se percató de ese detalle, mientras que la diseñadora de los sombreros lo criticó mucho, lo vio mucho, le llamó mucho la atención. En fin, miren insisto yo, en estas cosas tan simples, pero que a veces nos pueden llevar a tener muchísimos problemas. Y bueno, luego de que las diseñadoras ya lanzan sus colecciones, sus productos, ya tienen cierto posicionamiento en el mercado, eh, para crecer, hacer crecer el negocio, ampliar el negocio, qué importante ya es que empiecen a poner en su radar a las licencias y franquicias. Pero las licencias y franquicias no podríamos sugerir los fashion lawyers sin antes haberles dado una completa protección de la propiedad intelectual de estas marcas. Entonces, tal como lo decía Catherine hace un rato, proteger todas las creaciones es importantísimo y en este caso, por supuesto, antes de irnos con contratos de licencia y franquicias. Tenemos, siempre me gusta hablar con ejemplos, teníamos una clienta, traía muchas marcas europeas de ropa y nos decía que ella ya quiere franquiciarle a una prima, o sea, todo era entre familia, pero no va a ser necesario, Daniela, por escrito, porque es alguien que queremos. Claro, ese amor no les duró mucho porque como solo fue, no siguieron nuestras sugerencias y llegaron a conflictos ya por temas de dinero. ¿Cuánto tú me ofreciste por darte en franquicia? No, verás, yo te di, y también se quejaba mucho la otra parte porque yo te sugerí el nombre de tu marca cuando recién te pusiste tu local. Entonces, imagínense todo lo que uno pueda, lo peor que uno pueda pensar, en serio, debemos tomarlo en cuenta. Aquí las licencias, claro, es importantísimo ver la diferencia entre las licencias y la franquicia. En la licencia yo voy a dar para que una persona utilice mi marca, pueda utilizar mi marca y con algún producto en particular, pero yo no voy a perder el derecho, la titularidad sobre esa marca. Mientras que en la franquicia también se van a ver, incluso en la franquicia hay una cláusula de licencias donde también por cierto tiempo vamos a poder usar. Generalmente las franquicias, y ya estamos hablando de eh, locales más grandes, y como les decía al inicio, para que crezcan, las dos son para que crezcan el negocio. Eh, en lo que hablamos de lo que es fashion lawyer, hay que tener clarísimo que la columna vertebral, bueno, creo que para mí, para muchos fashion lawyers, la columna vertebral del derecho de la moda es la propiedad intelectual. Entonces, imagínense desde el inicio, el boceto, ¿lo protegí o no como derecho de autor? Mi marca, ¿cómo la protejo a mi marca? ¿Está bien protegida? Y ahí hablar también de esta teoría de la multiplicidad de la protección de un objeto. Entonces, tengo este producto, tengo esta prenda diseñada por esta diseñadora. ¿Cómo se la puede proteger? Derecho de autor, marcas, ¿qué tipo de marcas? Tengo patentes sobre algún invento, algo que me esté mejorando, tal vez, qué sé yo, en las mujeres no sudar tanto, la tela permite eso, evitar el sudor, permiten los zapatos correr más rápido a los atletas. Entonces, miren qué importante es desde el inicio la protección de la propiedad intelectual para luego, a través de contratos de licencia y franquicia, los podamos no ceder, perdón, licenciar o franquiciar a terceros y así ampliar
las marcas. Qué importante también es decir que cuando un diseñador, un maquillista, cualquier agente de la industria de la moda viene a pedir asesoría, no tengan miedo a crecer, no tengan miedo a verse más allá. Entonces, por eso yo siempre les digo, ahorita están pensando primero en la marca, pero no duden que en cualquier momento ya vamos a empezar a hablar de licencias y de franquicias. Así que esos son o sea, por cuestiones de tiempo, les quería compartir los más importantes y en los que generalmente hemos tenido más experiencia acá en mi oficina. Em, Les estoy compartiendo también mis datos si en algún momento desean contactarnos. Y nada, estoy a las órdenes para cualquier pregunta que tengan, eh, acentuar el tema de que la informalidad de la moda no existiría si los agentes de la moda, diseñadores, fotógrafos, modelos, influencers, se dieran un tiempo para escuchar a especialistas en la industria. Y sobre todo, también tener dentro de ellos un presupuesto destinado a asesoría legal. Qué importante es que no solamente un WhatsApp o un email guíe una relación laboral, guíe una relación incluso de cliente diseñador. Entonces, exijamos también y hagámoslos ver a nuestros clientes la necesidad de asesoría legal especializada, en este caso en la industria de la moda. Y sobre todo también, creo que al ser una novedosa especialidad del derecho acá en Ecuador, la verdad, es muy poco conocido el derecho de la moda, pero creo que a través de educar a la gente, y no solamente a la industria, porque yo creo que hay muchísimas personas que no están enroladas en la industria, pero que sí o tienen alguien más que podrían sugerirle, mira, existe ya esta especialidad donde te pueden guiar para la elaboración de contratos que se ajusten a estas necesidades de la industria como tal. Así que imagínense, yo empezaba contándoles la historia de mi abuela, donde mi abuela tenía esos cuadernos y nunca supimos eh, hasta dónde llegaron a darse esos pagos. Hoy creo que después de lo que he estudiado, creo que ya podría haberle asesorado mejor a mi abuela. Muchas gracias y quedo atenta a cualquiera de sus dudas. Muchas gracias, estimada doctora Daniela. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, alguna duda, puede levantar su manita o puede dejar su pregunta en la bandeja de mensajes. No hay ninguna pregunta, estimada doctora. Los participantes por medio del chat agradecen su ponencia, ha sido muy interesante, muy buena. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en este curso de Derecho de la Moda y Retail. Ha sido una sesión muy interesante, muy bonita. Hablar de los contratos a mí también me fascina, los contratos. Y este es una nueva especialización que se tiene que difundir más porque actualmente pues estamos en la era de de la moda. Muchísimas gracias, estimada doctora, y esperamos que en otra oportunidad nos pueda volver a acompañar nuevamente y aceptar una invitación para participar en un evento, en un evento académico que desarrollemos en un futuro. Muchas Sí, gracias. el gusto fue mío y de verdad, qué bueno que se den estos espacios qué bueno que se den estos espacios para poder difundir el derecho de la moda. Como te digo, acá es conocido, ya se está dando a conocer acá en Ecuador. Sé que en Perú tengo muy grandes amigas y colegas que son expertas y que de hecho han sido mis maestras en derecho de la moda. Así que igual los felicito a ustedes en Perú por todo eso que están dando, ¿no? Educando al mundo sobre el derecho de la moda. Así que muchas gracias y fue un gusto participar y compartir estos contratos que
Seguramente varios de sus clientes en algún momento los necesitarán. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora.